para orientar y asegurar el desarrollo integral de la entidad. Juntos debemos revertir las condiciones de debilidad institucional y deterioro social que propiciaron un ambiente de inseguridad en distintas regiones del territorio estatal. Para hacer valer la ley y recobrar el orden en todos los ámbitos, el uso legítimo de la fuerza pública es necesario, pero insuficiente. Se requieren también obras y acciones que impulsen el desarrollo social y económico. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un fragmento de lo que hoy se escuchó en México en voz de Enrique Peña Nieto, anunciando un conjunto de medidas, 250 acciones para el desarrollo integral del estado de Michoacán, una inversión que suma un global de 45,000 millones de pesos. Y bueno, la idea de reconstruir Michoacán, la palabra utilizada fue reconstruir el estado de Michoacán, este lugar de la República Mexicana que ha sufrido en los últimos años una presencia muy grande y muy asentada del crimen organizado, particularmente en la llamada Tierra Caliente. Estamos siguiendo de cerca precisamente lo que el gobierno federal, el gobierno estatal anunció el día de hoy, un conjunto de ejes de acción por Michoacán, 5 ejes que mencionó Enrique Peña Nieto: economía familiar y empleos, educación, cultura para la prosperidad, infraestructura moderna y vivienda digna, salud y seguridad social, desarrollo social y sustentabilidad. Y esos 45,000 millones de pesos distribuidos en diferentes modalidades, incluyendo 12,000 que están en materia de créditos de la banca de desarrollo. Es un conjunto de medidas que se anunciaron y un despliegue que se realizó en Morelia, Michoacán, la capital michoacana, donde estuvo prácticamente la representación de los poderes de la República en este lugar, precisamente para anunciar este proceso de reconstrucción. Este programa lo vamos a dedicar a escuchar el análisis de Luis Jorge Garay Salamanca. Luis Jorge Garay es un especialista, investigador social, director académico de la Fundación Vortex. Él radica en Bogotá, Colombia, y es coautor junto con Eduardo Salcedo Albarán de el libro Narcotráfico, Corrupción y Estados, que es un estudio de las redes ilícitas que han reconfigurado las instituciones de Colombia, Guatemala y México. Y bueno, es un libro obligado para hablar de estos temas. Así que le agradezco a Luis Jorge Garay Salamanca que podamos hacer este enlace de México a Bogotá, Colombia, y escuchar, Luis Jorge, el análisis que puedas hacer de los anuncios hechos en México el día de hoy. Debo decir que juntos seguimos de cerca toda la ceremonia, de principio a fin, tú en Colombia, nosotros en México, de lo que se anunció hoy en Michoacán. Así que tienes la película completa de lo que se dijo, de los elementos que se ponen a consideración de la sociedad mexicana para este proceso. Y siendo el experto que eres en la materia, nos interesa mucho conocer tu balance y tu opinión de lo anunciado el día de hoy en nuestro país. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Y primero que nada quiero decir que en calidad de extranjero, obviamente cualquier comentario es con todo respeto del Estado mexicano, y lo único es tratar de exponer algunos puntos con base en la experiencia vivida por el caso colombiano en todo su proceso de combate contra el narcotráfico y el paramilitarismo, en la cual hemos venido enfrascados por más de 2 décadas y media. Básicamente lo que me parece que vale la pena rescatar de muchos elementos del planteamiento del señor presidente y también de algunos otros funcionarios del gobierno mexicano es, primero, que son 3 etapas para abordar la problemática de Michoacán. La primera es la recuperación del control territorial por parte del Estado en el estado de Michoacán, donde básicamente es una etapa que pareciera estar avanzada o en curso y tiene un propósito fundamental, que es la institucionalización de las fuerzas de autodefensa que se han venido creando en el estado de Michoacán
en la lucha contra el crimen organizado y que quizá pues más adelante, si usted lo considera, deberíamos concentrar un poco la atención a la luz de la experiencia colombiana. La segunda etapa en la cual se concentró especialmente el presidente Peña Nieto es el desarrollo integral con equidad, en la cual, como lo mencionaba Carmen, tiene 5 ejes fundamentales. Este es un programa de desarrollo económico de impulso a la economía michoacana, con aras de buscar la creación de pequeñas y medianas empresas con encadenamientos productivos a través del desarrollo de la agroindustria, contando con el desarrollo de capacidades productivas y de generación de cadenas de valor, especialmente de nuevo con la agroindustria. En segundo lugar, algo que hizo mucho énfasis el presidente a mi juicio y que me parece que podría ser muy útil volver sobre el tema, es lo que se llamó la educación para la prosperidad y la cultura, especialmente enfocada hacia la juventud, y que es un punto muy interesante en este tipo de planteamientos de reforma estructural y de desarrollo económico. Tercer eje es la vivienda digna y el desarrollo de infraestructura moderna, especialmente un estado michoacano que tiene el principal puerto de la costa pacífica de México, Lázaro Cárdenas, y que ha sido sujeto y objeto de disputa por la criminalidad, especialmente en la época reciente por los caballeros templarios, y que de noviembre las fuerzas del Estado han recuperado, digamos, el puerto para garantizar una menor presencia de la ilegalidad en el puerto. El cuarto eje es de la salud y seguridad social, especialmente haciendo énfasis no solo en la cobertura, sino en el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos de salud y en la seguridad social en general. Y por último, el desarrollo social y la sustentabilidad, haciendo un marcado énfasis muy interesante sobre el apoyo integral a las comunidades indígenas, una política medioambiental basada en el pago de servicios ambientales, que es un avance en muchos de nuestros países latinoamericanos, este tipo de iniciativas, y también una marcada política diferencial por género, juventud y otros rangos de la población del estado de Michoacán. Este es lo que se llama la segunda fase. Y la tercera fase, de la cual hubo menos análisis todavía, pero que es una fase ulterior o simultánea a esta segunda, que se llamaría el fortalecimiento de la capacidad de gobierno, el fortalecimiento, modernización y de instituciones y la lucha contra la corrupción. Básicamente es un programa integral, pero como mencionábamos previamente, el análisis sobre la ilegalidad, la presencia de la criminalidad y este fenómeno de las autodefensas y su eventual institucionalidad, se considera que es una etapa que ya está en curso y que poca énfasis se le hizo en la alocución presidencial. Después de la pausa, Luis Jorge Garay, si te parece bien, podemos regresar precisamente a ese punto, a la fase 1, que en efecto se mencionó, no digo que de pasada, básicamente el comisionado especial, el comisionado Castillo, pues mencionó algunos números, detenciones, incorporaciones de autodefensas y guardias comunitarias a la institucionalidad, pero ciertamente hubo poco énfasis en esta parte. Después de la pausa, regresemos ahí, Luis Jorge. Si te parece bien, estamos hablando de un conjunto de medidas en donde la pregunta es si todo tiene que ser en simultáneo o si se está dando por sentado que el control territorial ya se dio y lo que sigue es el desarrollo integral con la equidad que se mencionó con este paquete de medidas y esta cantidad multimillonaria de 45,000 millones de pesos. Volvemos en la conversación después de la pausa. Somos más los michoacanos de bien los que queremos y buscamos el desarrollo del Estado y el bienestar de nuestras familias. Estoy seguro que habremos de lograr los acuerdos necesarios para implementar estas y las demás acciones que sean necesarias para el resurgimiento de nuestro Estado, porque Michoacán está primero que cualquier interés personal o de facciones. Señor presidente,
No soy omiso a las críticas de algunos medios de comunicación ni de actores políticos. Pero atrás de mí hay 4,5 millones de michoacanos que requieren de la seguridad y el desarrollo. Para mí Michoacán no es algo etéreo o abstracto. Para mí Michoacán es de carne y hueso. En el transcurso de este periodo, mediante el esfuerzo conjunto, se ha logrado poner a disposición de las autoridades ministeriales a 334 personas como probables responsables de hechos ilícitos, incluidas 128 operadores de la delincuencia organizada. Con base en los trabajos de inteligencia y la coordinación de todas estas capacidades, tenemos la firme convicción de que en breve el poder de los criminales será minado de manera definitiva. La instrucción ha sido clara: coordinar a todas las dependencias federales para responder a la solicitud que hicieron los michoacanos para recuperar juntos la ruta de la tranquilidad y de la estabilidad en todas las regiones de la entidad. Lo que hoy ocurre en Michoacán no se gestó de ninguna manera en semanas o meses. Va más allá. Es producto del deterioro social. Se descuidaron factores esenciales para la convivencia y los resultados están a la vista. Errores y omisiones provocaron y facilitaron la acción de grupos criminales que han dañado la convivencia, la integridad y el patrimonio de todos los ciudadanos. Bueno, entramos, Luis Jorge Garay, en esta parte de la conversación y retomo lo que en el bloque anterior planteabas. Un énfasis mayor en la descripción que hizo Enrique Peña Nieto hoy de la fase 2 de este desarrollo integral con equidad para el estado de Michoacán, pero poco énfasis o dando prácticamente por hecho que se estaba en este tema del control territorial con el suficiente avance para la recuperación, digámoslo así, de una parte fundamental de una estrategia. En el análisis, Luis Jorge, ¿qué significa que no se haya puesto el énfasis en lo que significa la irrupción de grupos de autodefensa, aunque están ya firmadas algunos convenios con algunos de ellos? No quedó suficientemente claro lo que puede significar la penetración de autoridades michoacanas por parte del crimen organizado. Esa parte no quedó suficientemente expuesta por lo que se puede apreciar. Correcto. Esta primera fase, en el caso de la propuesta y acción del gobierno mexicano, trataría de institucionalizar los grupos de autodefensa que se han ido creando en diferentes municipios del estado de Michoacán, buscando esa institucionalización a través de su inserción en cuerpos de vigilancia rural o, como se dijo también, en policía municipal que va a ser reestructurada. En este tema yo creo que vale la pena mencionar un poco la experiencia de Colombia con el surgimiento a comienzos de los 90, con las Convivir, que eran unos movimientos de autodefensa que fueron regulados por el Estado inicialmente, pero que infortunadamente después, dentro del marco del conflicto entre grupos narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, estos Convivir de grupos de autodefensa regulados se fueron convirtiendo verdaderamente en grupos paramilitares, que nos llevaron a que la evolución de estos grupos militares llevaran una década después a lo que hemos llamado la reconfiguración del Estado colombiano por su infiltración y cooptación de entidades del gobierno y de la administración central de la República de Colombia, como fue el Congreso de la República, que en la legislación 2002-2006 más de un tercio del Congreso de la República tenía pactos con estos grupos narcoparamilitares y cuya erradicación aún no hemos logrado en su totalidad. La diferencia que veo
y la innovación que tiene este proceso de institucionalización que pretende el gobierno mexicano es a través de su incorporación de los grupos de autodefensa en cuerpos institucionales del Estado, como pueden ser los cuerpos de vigilancia o directamente la policía municipal. Quedan varios interrogantes sobre este proceso que pues deben ser resueltos y atendidos debidamente. En primer lugar, es que el surgimiento de los grupos de autodefensa de alguna manera van en contra de la legalidad de un Estado de Derecho, como fue el haberse arrogado la potestad de suplantar el monopolio legítimo y legal por parte del Estado del uso de la fuerza. Entendemos y se entiende obviamente que el surgimiento de los grupos de autodefensa básicamente surge ante la ineficiencia del Estado para poder garantizar la seguridad del territorio. Pero el problema es que al haberse arrogado esa potestad, los grupos de defensa, se ha cometido una ilegalidad, y esto puede generar un precedente y un efecto de demostración nocivo o perverso para otros casos y otros estados en el estado de Michoacán, de tal manera que la institucionalización no puede ser perdón y olvido directamente, sino que tiene que tener algún castigo moral, social y no sé si penal en algunas ocasiones ante esta ilegalidad, so pena de nuevo de reproducir este fenómeno hacia el futuro, que pueda tener fenómenos de reproducción de la ilegalidad más adelante. El segundo lugar es que vale la pena mencionar es que todavía no ha habido por lo menos no se ha develado claramente todo el proceso de organización, financiación y armamento de las autodefensas y qué intereses eventuales, si son legales o ilegales, de diferentes grupos que pudieran haber influido de una u otra manera en la configuración de estos grupos de autodefensa. Concluyo diciendo, por lo tanto, en este proceso es fundamental que el Estado de Derecho se fundamente y se consolide, pero siempre haciendo valer la ley, y de que el monopolio de la fuerza debe ser a cargo del Estado, única y exclusivamente. Bueno, un tema muy complejo, desde luego, Luis Jorge Garay, de las autodefensas, porque desde luego el gobierno mexicano, y lo dicen los discursos del día de hoy, encuentra que hay expresiones de hartazgo de la sociedad que son legítimas. Esto lo dijo, por ejemplo, el gobernador Fausto Vallejo. Aquí en nuestras notas vemos, por ejemplo, que se expresa de esta manera: las expresiones de hartazgo de la sociedad son legítimas, pero deben conducirse por la institucionalidad. El principio es el mismo de lo que estás planteando, Luis Jorge, pero aquí lo que tenemos es, una irrupción y un avance de grupos de autodefensa y de policías comunitarios que hizo en buena medida que la respuesta del propio gobierno mexicano se diera en estos términos. Me parece que aquí hay un momento muy delicado para México de qué hacer con las autodefensas, en función de que por lo pronto el gobierno mexicano está reconociendo en estas personas una legitimidad básica en términos de haber tenido que armarse para enfrentar la ineficiencia misma del propio Estado. Después de la pausa, Luis Jorge, regresemos en este punto. Entiendo la experiencia colombiana, hablemos de la particularidad mexicana también, y vamos entrando en la parte final del programa. Bueno, estamos en la parte final, Luis Jorge Garay, de esta conversación. Retomo el hilo de lo que planteabas desde Colombia sobre las autodefensas y la experiencia colombiana que obliga a pensar la experiencia mexicana, desde luego. Te planteo, para una última reflexión, la fase en la que parece encontrarse México respecto a estos grupos de autodefensa y policías comunitarios. En el caso de Michoacán, está a punto de cumplirse un año de la irrupción pública de las llamadas autodefensas. Han dicho que sí están dispuestos a desarmarse siempre y cuando se entreguen las 7 cabezas, se capturen los 7 cabecillas de los caballeros templarios. De los 7 nombres que han dado explícitamente, han capturado a 2. Estamos en esa fase que, digamos, es la fase de la realidad mexicana respecto a esta figura de las autodefensas. ¿Qué pensar, Luis Jorge Garay, sobre
cómo las autodefensas y policías comunitarias en esta parte de la historia pueden actuar en positivo para reconstituir el estado de Michoacán. Gracias por la pregunta, Carmen. Esto nos lleva a algo muy fundamental. ¿Cuáles son las raíces esenciales de esta problemática? Indefectiblemente es porque hay un avance de la ilegalidad que se ha incrustado en diferentes instituciones y de la sociedad y del Estado, no solo del Estado de Michoacán, sino también y de México, sino de otros países. Lo que hemos estudiado en la evolución de la familia michoacana, los caballeros templarios, encontramos algo que es fundamental entender, que no se trata solo de organizaciones cuyos componentes solamente son criminales. Estos son constituidos, estos grupos, como redes en las cuales participan agentes incluso supuestamente legales y agentes que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad, que no son solo criminales, sino que son o bien funcionarios públicos que están actuando en contra de la institucionalidad, o son agentes civiles, abogados, diferentes incluso empresarios, que de una u otra manera están perteneciendo y reproduciendo el capital ilegal en estas entidades como el Estado de Michoacán en este caso. Y eso lleva a que el tema es mucho más complejo y no se trata solamente de eliminar cabecillas de la organización criminal, porque de hecho en su momento, a mediados de los 2000, de la década pasada, evidentemente se dio de baja al Chango Méndez, se le dio captura y de baja al Chayo, y se reestructuró y reorganizó la familia michoacana en los Caballeros Templarios alrededor del... Luis Jorge, se nos acaba el tiempo, te voy a interrumpir, discúlpame, se nos acabó el tiempo, pero habremos de retomar el hilo porque empiezas a hablar de casos específicos y habremos de seguir esta conversación si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí en este programa. Bueno, muchas gracias, Carmen, que estés muy agradecido. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Luis Jorge Garay. Retomaremos el hilo desde luego con él si me lo permite. Gracias y hasta mañana.